Poder nosotros desde diversos puntos de vista, desde las ciencias sociales, desde marcos históricos que estamos trabajando desde el día de ayer, mirar que desde los marcos científicos las explicaciones, ¿verdad?, y los presupuestos se alejan mucho de lo que vemos y percibimos en la calle o de las percepciones, ¿verdad?, tan particulares que cada persona tiene. Yo quisiera agradecer de manera especial a todos y cada uno de los ponentes, porque para nosotros es importante, y cuando hemos hecho 3 jornadas de género e innovación, partimos de 3 presupuestos desde el grupo de investigación. El primero es la necesidad de formación. Creo que no sabemos absolutamente nada frente a temas científicos, que hay mucho desarrollo y por lo tanto necesitamos ampliamente formarnos. Ese es uno de los propósitos que tiene este encuentro que se hace cada año para poder hacer un ejercicio. Generalmente no se hace tan público, ¿verdad? Siempre se dicen, vea, es que hay unos cupitos limitados para que podamos realmente detenernos, ¿verdad?, a 3 días de formación. El segundo es poder encontrar rutas metodológicas con las que realmente no hemos contado en nuestras universidades. Poco tenemos de formación metodológicas para el abordaje de estos temas y nos preocupa profundamente porque de aquí cualquier persona desde su deseo dice yo estoy haciendo una investigación. Cuando leemos las conclusiones, bastante preocupante nos parece. Y eso es bastante preocupante porque luego decimos a nombre de las ciencias sociales cada cosa. Entonces, en eso sí hemos creído que necesitamos, ¿verdad?, unas rutas metodológicas para poder abordar nuestras investigaciones. El tercero es porque creemos en estas jornadas que los encuentros no son casuales, que como decía Nancy, somos pocos. Y en la medida en que nos juntamos, y lo decíamos en un almuerzo, ¿verdad?, en la medida en que este tejido corporal siente al otro y a la otra, que no solo es nuestro amigo, sino que también es nuestro compañero de trabajo, sabemos que avanzamos. Por lo tanto, para la red ILA, los encuentros son vitales. Somos todavía una red que creemos que los encuentros informáticos nos facilitan, pero que el conocimiento del otro y de la otra nos hace mucho más grandes. Por eso yo quiero realmente agradecer a cada uno de manera particular con un orgullo enorme, porque nos contacta y porque tenemos historias que nos vinculan. A Francisco Vázquez, mi director de tesis, que para mí es un orgullo realmente decir que está aquí entre nosotros, y no solamente porque fui formada desde su rigor, ¿verdad?, que el día que leí la tesis le dije que había sido el hombre que más me ha hecho llorar y seguramente más me hará llorar en la vida. Lo prometí, no hay otro hombre que me vuelva a hacer llorar de esa manera. Pero que le agradezco con un orgullo infinito, ¿verdad?, poder haber sido formada en esa escuela que, como lo vimos ayer, ¿verdad?, es digno de ser llamado maestro. Gracias. A Leonor, porque ha sido realmente la persona con la que de la mano pude lograr mi tesis. Nuestras luchas para conseguir cada momento,
Cada beca de finalización ha hecho que entre nosotras nos podamos llamar amigas, ¿verdad? Compañeras en esta construcción de red. Yo quiero agradecer a la doctora Marbella Camacaro porque nos ilusiona, ¿verdad?, pensar con los grupos sociales que trabajamos, con los movimientos de mujeres, que son una fortaleza para nuestro grupo, que podemos construir nuevo conocimiento, a Mandimar, que sabemos que justo en este momento ha hecho un esfuerzo gigante para estar con nosotros y saber entonces que, como lo hemos dicho con Dayana, creo que vas a ser mucho faro para estos nuevos retos en educación sexual con adolescentes tan importantes y necesarios con nosotros. Quiero agradecer de manera especial a Gabriel Gallego, porque sabemos que en el país eres autoridad. Muchas veces no nos habíamos encontrado, más que una vez nos encontramos en Nueva York. Pero sabemos y sabía realmente que cuando se habla de estudios de familia en este país hay que remitirse a Gabriel Gallego. Y queríamos tener el honor de tenerte con nosotros y que hagas parte también del CIES al que yo estoy haciendo también propaganda y realmente podamos hacer una interlocución de nuestros temas, ¿verdad?, que son compartidos en el grupo de investigación desde la maestría de familia a Siobhan, porque cuando nos contactamos, ¿verdad?, realmente creo que con Selene, mi joven investigadora nueva, hemos visto absolutamente, y no te lo habíamos dicho, pero hemos todas las semanas ido a tu YouTube a ver cómo va tu proceso, cómo avanzas cada semana y realmente teníamos, ¿verdad?, que seguir una y otra vez, no solo su proceso, sino todas las conferencias que también están en internet, que de una vez lo digo, ¿verdad?, para poder saber qué era la persona y no nos equivocamos, ¿verdad?, que íbamos a elegir dentro del CIES, a explicar algo que realmente tan cotidianamente es una pregunta, ¿verdad?, a la que nosotros queríamos hacer también el reto desde la ciencia. Quiero agradecer a Dayana por permanecer siempre aquí en este equipo y a todos y todas y cada una que en estos 3 días han sacado de su tiempo, de sus diversas actividades, ¿verdad?, han aplazado para poder acompañarnos. Nosotros tenemos espacio para la ronda de preguntas, entonces queremos saber si están las preguntas necesarias, si vamos a levantar la mano y realmente dirigir las preguntas a quien querramos, ¿verdad?, porque yo creo que nuestros invitados están dispuestos y dispuestas a contestar. Yo voy a empezar con una pregunta para Paco. Tú ayer utilizaste una frase. Cuando uno lee tesis, trabajo, e incluso cuando una se interroga de sus trabajos, yo me pregunté, ¿será que en mi trabajo yo estoy cayendo en algo que tú has llamado el foucaultismo vulgar? Y eso me ha dado miedo. Yo voy a revisar mis trabajos porque realmente creo que todos los abordajes desde de los trabajos de sexualidad pasan, ¿verdad?, por los estudios a Foucault, y a veces utilizarlo puede uno estar cayendo en errores de interpretación. Y a mí me gustaría entonces que tú nos aclararas realmente o nos dijeras qué es eso y en qué momento uno o una puede caer en nuestras investigaciones en un foucaultismo vulgar. Gracias. Sí, a lo que me quería referir ayer es a un vicio también, a un preconcepto muy común en la investigación en ciencias sociales,
en este caso no viene del sentido común, sino de un uso acrítico de las teorías forjadas en el ámbito académico. Antes ha puesto un ejemplo muy bueno Gabriel. Sí, cuando nosotros, de forma descontextualizada, utilizamos un modelo teórico, puede ser Foucault, puede ser Bourdieu, de una forma escolástica y lo aplicamos encorsetando una investigación empírica a partir de ese modelo, olvidando el contexto en el que ese modelo se ha elaborado y las coordenadas espaciotemporales a las que ese modelo se refiere. Yo ahí sigo mucho un poco la idea de Bourdieu de que la buena teoría son notas a pie de página. Es decir, en una investigación la teoría tiene que verse poco. Hay un vicio muchas veces en los trabajos de fin de máster y demás, de una especie de gran alarde teórico en el supuesto marco teórico inicial, una gran fachada, una especie de indigestión conceptual, y luego, cuando viene el trabajo empírico, no hay ninguna correspondencia con lo que se hace empíricamente. Entonces, yo sobre todo lo digo a doctorandos que he tenido que vienen de filosofía, que vienen un poco con ese teoreticismo. La teoría tiene que no verse, la buena teoría es la que se ve poco, la que se ve organizando los datos empíricos, pero la que no está en una permanente exhibición. Entonces, en ese sentido me refería al Foucaultismo vulgar o al deleuzeísmo vulgar o al bourdieísmo vulgar o como se le quiera llamar. Es decir, cuando los datos empíricos se convierten en meros ejemplos, en meras ilustraciones de un gran corsé teórico. ¿No? La guía la tiene que dar el material empírico que estamos trabajando. Y la teoría se ve en cómo se organiza el material empírico. Y ahí yo defiendo también un sano eclecticismo, más passeroniano en este aspecto que de Bourdieu, un sano eclecticismo. Es decir, hay modelos que me pueden servir para explorar determinadas configuraciones o determinadas escalas y otros modelos que dan mejor cuenta de otras escalas diferentes. Entonces, se pueden combinar unas herramientas y otras. O sea, lo que decía ayer era un poco una crítica a ese escolasticismo y sobreteoricismo que muchas veces abunda en las ciencias sociales, a veces por una especie de complejo de inferioridad respecto a la filosofía. Y uno tiene que hacer una exhibición de nombres, grandes files de nombres, para que se vea que su trabajo tiene una gran base teórica. Y ese es un craso error. Lo difícil es cómo nosotros esas herramientas las incorporamos en nuestra manera de ver la realidad empírica, de estructurar la realidad empírica. Pero entonces uno wittgensteinianamente usa al autor, no lo menciona. Bueno, eso era simplemente lo que... Yo tengo dos preguntas, una para Paco y otra para Siobhan. Para Paco, desde la perspectiva histórica y partiendo de mi pregunta, ¿cómo desde las ciencias sociales y desde los derechos humanos, cómo construimos ese sujeto trans como sujeto político en una realidad que sigue estando influenciada por el Estado, por el sujeto moderno liberal, que es transfóbico, es homofóbico, ¿verdad? Es especifista y también es machista. ¿Cómo se construye el sujeto trans como sujeto político y como titular de derechos humanos? Y para Siobhan, mi pregunta va dada, me parece interesantísimo. Tú hablas de un diálogo de saberes entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Pero ¿cómo hacemos ese diálogo partiendo de que para que haya un diálogo de mi perspectiva tiene que haber primero respeto y segundo, de alguna manera entre iguales? Cuando una tiene un complejo, como señalaba Paco, el complejo de las ciencias sociales de inferioridad y la otra tiene un complejo de superioridad. ¿Cómo logramos que ese diálogo efectivamente se dé para las contraexplicaciones de las cuales tú hablabas? Bueno, sí he entendido bien la pregunta de la conexión entre la lucha política de los colectivos trans y, digamos, la dominación neoliberal o el orden neoliberal. Entiendo, obviamente, que esa lucha la tienen que hacer la propia militancia trans, donde, y no soy especialista, he trabajado más sobre militancia o políticas intersex más que trans, pero entiendo que es una cuestión que corresponde a los propios colectivos trans, donde muchas veces hay conflictos internos muy potentes. O sea, no se puede hablar tampoco de un sujeto político trans universal. Y luego lo que sí es muy importante es de qué manera
esa lucha local, que puede ser la de los colectivos trans, se puede hacer transversal con otros colectivos de otra índole, teniendo como ámbito común de referencia el sufrimiento, las dosis de sufrimiento, de opresión, que se derivan de las nuevas formas de gobierno vinculadas a eso que se llama el neoliberalismo o el liberalismo avanzado. O sea, un peligro que sí creo que hay es muchas veces el encapsulamiento de las luchas de estos colectivos exclusivamente en su problema particular, una especie de guetización. Sí me parece interesante, hay una parte de la dominación masculina del libro de Bourdieu al final que habla de eso, de cómo esos colectivos, digamos, intentando hacer frente a las estructuras que los oprimen, pueden encontrar puentes de enlace con otros colectivos. Pienso, por ejemplo, en la lucha por ampliar o por resistir la reducción del Estado social. Pienso, por ejemplo, cómo el feminismo muchas veces, ayer muy correctamente, la lucha feminista se plantea en el ámbito del hogar, pero hay que plantearla también en el ámbito del Estado. Es decir, la reducción del Estado social, que es uno de los elementos característicos de la deriva neoliberal, afecta a las mujeres directamente, porque ¿dónde están las mujeres principalmente? Están principalmente, son enfermeras, son trabajadoras sociales, son maestras. Entonces, si se reduce la mano izquierda del Estado, la que cuida, la que protege, en aras de aumentar el potencial de la mano derecha, que es la que castiga, por ejemplo, el tránsito en Estados Unidos de las políticas sociales de los 70 a políticas puramente penales, eso afecta a las mujeres. Bueno, eso afecta también a los sujetos trans. Por ejemplo, si se plantea, vamos a ver, si ustedes luchan por la despatologización, eso significa que no busquen prestaciones entonces de la seguridad social, si quieren ustedes operarse. Mire usted, pero es que yo tengo derecho a la autodeterminación de mi identidad. Eso implica que los servicios públicos deben atender a esto. No, mire usted, se despatologiza porque eso nos permite reducir costes. No hace falta subvencionar operaciones de personas trans, pero eso implica también que allá se las componga usted se lo tiene que pagar. Entonces yo creo, por ejemplo, ese es un caso concreto de enlace de las luchas para resistir el rebajamiento del Estado social, es decir, las luchas contra el orden neoliberal y los intereses propios de los colectivos trans, por un lado. Entonces yo creo que esa búsqueda de puentes me parece fundamental entre distintos colectivos. No sé si he respondido a lo que me preguntaba, pero por lo menos a lo que yo he entendido. Preguntaba. Gracias. Ay, es de esas preguntas donde digo, oh por Dios. Primero, en cierto sentido lo que hice en la charla fue hablar sobre todo de elementos formales. De hecho dije muy poco de las dimensiones sociológicas de las comunidades. Entonces supongo que tendría que mencionar que de alguna manera es algo que en lo que presenté no está presente explícitamente. Ahora, eso no quiere decir que no lo haya meditado. No te podría ayudar una sugerencia general, porque no creo que sea posible, pero sí creo que por lo menos en dos campos que sí he estado siguiendo últimamente, que son ciencias ambientales y digamos todo lo que tendría que ver con la confluencia en el ser humano sobre cuestiones de salud, medicalización y cuerpo, sí veo que se puede construir desde allí un espacio transdisciplinario interesante. Ahora, sobre eso diría dos cosas. Uno, el prejuicio a las ciencias sociales no lo vamos a desmontar tan rápido como quisiéramos, pero quizás en zonas muy concretas sí se está desmontando. Por ejemplo, en el caso de las ciencias ambientales, cada vez es más claro que las ciencias que tienen que dar el marco de integración no son las ciencias naturales, sino son las ciencias sociales. O sea, por ejemplo, todos los efectos de salud que acarrea la contaminación y todo eso,
cada vez es más claro que no los puedes pensar desde un marco puramente biológico, que tienes que ver justamente desde la economía, desde la sociología, cómo está organizada, por ejemplo, una sociedad en relación con un contexto, digamos, ecológico, y que en ese sentido el marco de integración lo están dando ya las ciencias sociales. Y lo pongo como un ejemplo, porque por lo menos allí lo que veo, y de hecho me interesa porque ahora justo me interesa toda esta intersección entre saberes ambientales y saberes, digamos, sobre la medicalización. Nada más lo explico porque no es un accidente que siga ambas comunidades. Ahora, por ejemplo, se usa la contaminación como una nueva manera de patologizar diversidades sexuales, diciendo que, está el ejemplo famoso de las hormonas del pollo, ¿no? de Evo Morales, pero ese es un discurso que de hecho no es de Evo Morales, es un discurso que se usa. El tema de la disrupción endocrina como producida por la contaminación y a lo que explica diversidades sexogenéricas es lo que a mí me lleva a ponerle atención al tema de la contaminación. Y ahí justo lo que he visto es que la propia gente que venía de ciencias sociales reconoce de ciencias naturales, reconoce que sus enfoques son muy limitados y que si no entiende, por ejemplo, las dinámicas de intercambio, de que ahora le llaman metabolismo social, simplemente no es capaz de comprender nada. Entonces ahí yo sería un poco optimista diciendo que lo que hemos visto es que en esos frentes muy concretos sí se han desarrollado perspectivas transdisciplinarias donde los propios científicos naturales han reconocido que su perspectiva es limitada. Y cada vez más pasa eso, por ejemplo, en el tema también de medicalización. Hay una investigadora israelí que se llama Eva Yablonka, y lo pongo como un segundo ejemplo, que cuenta que, por ejemplo, en Israel se han dado cuenta, sobre todo estudiando poblaciones palestinas, de los efectos que ha tenido la guerra a nivel de marcas epigenéticas. O sea, que están rastreando, por ejemplo, cómo de repente empiezan a nacer niños que tienen en marcas epigenéticas ya indicadores de la violencia que vivieron sus padres y sus abuelos, y cómo, por ejemplo, eso va a afectar su tasa de crecimiento, cómo les puede generar problemas de nutrición. Y los propios médicos se están dando cuenta que ahí necesitan de colaborar con historiadores, con sociólogos, con etnólogos, porque no tienen las herramientas. Ahora, eso no quita que de ahí no pueda salir un discurso reaccionario horrible que naturalice la opresión. Eso puede pasar, incluso si hacemos transdisciplina. Pero lo pongo como un ejemplo donde sí se están forjando como espacios transdisciplinarios interesantes que por lo menos prometen redefinir cómo han funcionado los campos. Eso no quiere decir que vaya todo a funcionar maravilloso, pero por lo menos funciona un poco distinto. Bueno, tengo dos preguntas, uno para la doctora Leonora Costa y la otra, pues, no sé quién me la desee responder. La primera pregunta tiene que ver con el tema de las nuevas masculinidades. Nosotros, pues yo hablo personalmente como comisaria de familia de muchos años. Nosotros, pues, siempre he sido convencida de que para lograr que la violencia en la familia disminuya hay que trabajar al hombre, porque es el agresor el que debe dejar de realizar esa conducta. Y entonces yo quería saber si existe, pues como investigadora, existe algunos tipos de investigaciones donde ya se haya realizado ese tipo de trabajo con familias y que realmente nos demuestren que sí, que si deseamos la equidad de la sociedad, ¿verdad? Tenemos que trabajar fuertemente con las personas que ejercen la violencia, en este caso pues a nivel de familia con los hombres. Entonces quería saber. Y la otra tiene que ver también con la misma experiencia que tenemos de comisaría de familia con los adolescentes, que no podemos negarnos que existe un fenómeno de aumento o de, no sé cómo decir el término, donde por el uso de los medios de comunicación cada vez son de menos edad
las personas trans. Por lo menos yo he visto muchos, donde yo estoy, que es la UPJ, muchos niños de 13, 14 años, 15 años con falditas vestidos ya, o sea, son muy jóvenes ya. Entonces, no sé si respecto a esa también en situación existen ya algún tipo de estudio que… Es decir, eso nos lleva a que el fenómeno de la transexualidad ya no va a ser como nos hablaban, que demográficamente son menos y no es una población que dentro de unos 10 años yo considero que va a ser el porcentaje muchísimo mayor. Entonces, quería sobre esos dos puntos. En principio yo tengo de forma así muy cercana algunos proyectos, no solamente ya de investigación universitaria, que hay mucho hecho sobre las masculinidades hegemónicas, no solamente en torno a conceptos abstractos de masculinidad hegemónica y otras masculinidades y ese tipo de cosas que provienen fundamentalmente desde lo que yo sé del mundo anglosajón, sino también de proyectos de investigación locales, o sea, ya en sitios tanto nacionales como en ciudades, etcétera. Pero lo que yo traía aquí, y de hecho lo tenía en el PowerPoint, pero no supe entrar, fue, por ejemplo, proyectos que hay en España financiados por o insertos en los gobiernos municipales, que son proyectos tipo Voces de Hombres para la Igualdad o proyectos para la coeducación en adolescentes desde el punto de vista de talleres, monitores, en centros educativos. Eso está siempre financiado desde ciertas posiciones gubernamentales. Y sobre todo tienen que ver con las políticas de cada uno de los municipios. Hay municipios que no tienen, que siguen haciendo políticas de igualdad atendiendo a las mujeres, ¿no? Con una atención a las víctimas de la violencia machista o atención a planificación familiar y ese tipo de cosas, pero hay otros municipios que sí se han dado cuenta ya de que atender solo a las mujeres es atender solamente a un problema y no atender al otro, que es el más importante y es el que es más difícil, que es intentar cambiar los motivos por los que los hombres, algunos hombres, interpretando una masculinidad hegemónica, se convierten en violentos. Eso es de lo que hablaba yo un poco el otro día y si hay… yo le puedo pasar a Noemí los vínculos, son Voces de Hombres por la Igualdad, esos son de Cataluña, de la zona catalana. Hay otros que son políticas de igualdad en masculinidades, que son de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y hay otro que no recuerdo bien cómo era el título, creo que se llama Proyecto de Masculinidades, financiado por la Junta de Andalucía, ya por el Gobierno regional. Ya le digo, son atenciones al ciudadano directo, pero a través de corporaciones gubernamentales. O sea, no es asociacionismo como en otros sentidos, ¿no? En otros tipos de intervenciones, sino que es el gobierno local o municipal o regional el que se dedica a intervenir o a proponer, ofrecer actividades a los centros educativos fundamentalmente. Y en el caso, por ejemplo, de Jerez de la Frontera, que para mí es un modelo, no hay ningún funcionario municipal varón que no haya tenido que pasar por un examen psicotécnico para saber si puede ser funcionario municipal con respecto a las masculinidades. O sea, para encontrar el trabajo, o sea, para poder acceder a la plaza, el varón debe pasar por un test para determinar exactamente si puede ser luego una persona que atienda a una mujer víctima de violencia. Yo quiero decir sobre la segunda pregunta algo muy rápido. Sí hay estudios, de hecho, poco menos de 1 de cada 4 niños
o niñas que tienen lo que se llama inconformidad infantil de género, como es la categoría, de hecho crecen para convertirse en adultos transexuales o transgénero. Y lo digo porque de alguna manera son identidades trans evanescentes. De alguna manera estas conductas que vemos en la infancia suelen, en el 76% de los casos, ser evanescentes, de tal manera que no es predictivo de lo que vamos a ver en adultos. Muchos adultos que tuvieron niñeces así se vuelven homosexuales, bisexuales, lesbianas o incluso heterosexuales. Entonces no es un indicador predictivo. Ahora, yo sí diría que no hay que caer, digamos, en miedo, porque justo una de las cosas que ha pasado en el movimiento trans, y por ejemplo ayer cuando Leonor hablaba de toda esa gente, yo decía, puso una cámara y me sigue y yo no me doy cuenta, porque este activismo trans que ella describe en España en realidad es una cosa mundial que sí se está haciendo, y como decía Paco, el tema de la infancia trans es hoy un tema candente, y una de las cosas que ha pasado es que se está moviendo al tema de derechos humanos, precisamente porque suele pasar que cuando se ven estas conductas surge la demanda de explicación. ¿Por qué? Y entonces la gente corre al psicólogo, corre al sexólogo, corre al psiquiatra, y ahora la demanda los activistas y las activistas trans estamos tratando de decirle a la gente, mire, no se preocupe, porque no pasa nada, probablemente acabe en la identidad en la que acabe, será mucho más sano un ejercicio de exploración de los roles de género a, por ejemplo, una respuesta coercitiva. De hecho, se considera que es mucho más peligrosa una respuesta coercitiva, porque esa sí puede llevar, por ejemplo, a intentos de suicidio, puede llevar a problemas que lleven a consumo de drogas. De hecho, no se recomienda una respuesta coercitiva ante una inconformidad infantil de género. Tampoco se recomienda, digamos, una medicalización, porque muchas veces se llevan a los niños o a las niñas y les dan hormonas o los psiquiatrizan o los tratan como si tuvieran un padecimiento. No se recomienda, y una de las razones no solo es porque se considera que todas las identidades a las que pueda llegar son igualmente legítimas, sino porque se considera legítima también una identidad trans evanescente, porque no va a haber medicalización. Y eso sí quiero decir, porque a muchos padres les preocupa qué voy a hacer, por ejemplo, si mi hijo o mi hija de 10 años me dice que es trans y quiere tomar hormonas. De hecho, eso no pasa. Los retardadores hormonales no se dan en niños, se dan cuando está comenzando la pubertad y se da después de un proceso de acompañamiento, y los retardadores hormonales, por ejemplo, son reversibles y no se entra de hecho a una terapia hormonal sino hasta que estamos hablando de adolescentes de 16 años que en principio tienen una capacidad de decisión y tienen claridad mucho mayor que la de un niño de 5 años o de un niño de 10 años. Entonces lo primero que le diría es, pues realmente no se preocupe, no es una cuestión que tenga que ser medicalizable, psiquiatrizable, no tienen por qué llevar al menor, digamos, a ninguna clínica. La preocupación principal será la violencia que puedan ejercer contra el menor o la menor. Y nada más para cerrar, la razón por la cual nos estamos moviendo hoy a un discurso de derechos humanos, y también lo mencionaban en varias ocasiones en las ponencias, es por ejemplo, en los derechos del niño está el derecho a la integralidad de los derechos del niño, y uno de esos derechos es su derecho a la identidad y otro es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esos dos derechos implican que de alguna manera le tenemos que garantizar a las infancias el que exploren sus identidades, incluso si no van a crecer para ser sujetos trans. Parte del desarrollo que van a hacer es un ejercicio exploratorio, y eso es parte de la integralidad de los derechos, del libre desarrollo de la personalidad y un derecho a la identidad. Y la razón por la que nos hemos movido al ámbito de los derechos es porque consideramos que no funcionaron las aproximaciones psiquiátricas medicalizadoras y que ahora de lo que se trata es de proteger a las infancias. Entonces yo lo que le diría es, cuando vea eso no se preocupe, simplemente hay que tener un ejercicio de acompañamiento, porque el acoso escolar sí es brutal, sí es muy alto. Un acoso familiar también puede llevar a situaciones de intento de suicidio, consumo de drogas, violencia.
No sé cómo sea el caso en Colombia, pero por ejemplo hay un altísimo porcentaje de juventudes que viven en la calle que son precisamente juventudes LGBT porque abandonan sus casas. Entonces realmente el principal problema no es, de hecho esto no es un problema, la identidad de género o la orientación sexual, sino la violencia que puede desencadenar cuando es vista de una manera negativa. Para la compañera que preguntó de masculinidades, tú puedes meterte en el país, hay 2 redes en Colombia, la Mesa Nacional de Masculinidades por la Equidad de Género, donde agrupa todos los colectivos del país. Hay trabajos en Medellín muy interesantes, porque recuerden que la ley 1257 dice que hombres violentos deben de recibir acompañamiento psicosocial de equipo. El problema es que nosotros no hemos tenido los dientes como país para potenciar eso, pero eso hay que potenciarlo. La ley dice que los hombres violentos tienen que recibir acompañamiento psicosocial. El problema es que nosotros no hemos hecho eso como sociedad. Entonces creo que es muy importante, pero si hay experiencias en Bogotá, hay colectivos también de hombres que hacen trabajo de acompañamiento con hombres. Lo que pasa es que la incidencia todavía es muy menor. Si uno mira la cantidad de casos, lo que se logra atender es muy poco porque realmente la política pública no asigna los recursos suficientes, bueno, y también ahí las rutas de atención no son claras, pero ahí hay mucho trabajo para hacer, pero en el país hay algunas experiencias, también tomando los modelos españoles que nos dice la profesora. Y frente al otro tema, lo mismo que yo decía ayer, el mismo pánico moral. Entonces esta sociedad ahora se va a homosexualizar esta sociedad. Eso me parece que nosotros no podemos caer en eso, porque además, sobre todo como servidores públicos, que somos, bueno, los que somos también profesores, pero los que son servidores públicos, es bajarle un poco al pánico moral. Y un problema que marca, como yo siento que las diferencias entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, es un poco la visibilidad. Entonces, claro, la gente hoy en día es más visible, tiene más capacidad de enunciación, tiene más capacidad de decir cosas. Entonces la gente siente que es que eso está creciendo como unas... No, es porque la gente tiene hoy en día, ha adquirido derechos de ciudadanía y puede enunciarse y puede decir yo estoy aquí, mire, aquí estoy. Eso es como lo que más, pero yo siento que ese tema también es bajarle porque esa presión que hay ahora por el tema de, entonces el 25% de los, pues eso ni siquiera se sabe, bueno, un tema muy complejo, pero hay un tema que sí se está debatiendo muy fuerte con el tema sobre todo que todos los temas, el tema de lo que pone el tema de lo trans en los niños es cuestionar el paradigma adultocéntrico de la sociedad. Y eso sí va a ser un reto como sociedad, es mirar el paradigma adultocéntrico. Nosotros como adultos somos los que tenemos la voz de mucha gente, que le hemos negado históricamente. Entonces volvemos, ¿tienen los niños la voz para decidir si son o no? ¿Son los niños capaces? Y eso nos mete en un debate jurídico que es el debate de Vivian Morales. O sea, es un tema complejo como sociedad, porque lo que se está cuestionando ahora es el paradigma adultocéntrico, en la medida que nosotros, los viejos no tienen voz, los adultos mayores quienes hablan somos los adultos, las políticas las diseñamos los adultos porque los consideramos incapaces. O sea que hay un tema muy complejo que moviliza a la sociedad de un lado hacia otro y muy seguramente son los debates tal vez de los próximos 10 años, 15, es el debate del paradigma adultocéntrico para el tema de definir derechos, capacidades y capacidad de enunciación, porque lo que está detrás de los niños trans es la capacidad de enunciación, es la capacidad de ejercer realmente un derecho que solamente se le otorga al adulto. ¿Me hago entender? Hay un tema muy complejo, o sea, los temas son complejos como sociedad y creo que estamos haciendo un debate interesante que por fortuna nos está tocando vivir, que es la transformación de buena parte como nuestra construcción como sociedad. Una próxima pregunta, Bueno. ¿Cuántas preguntas más? 3 preguntas más tenemos. Bueno, buenos días. 4. Buenos días, mi nombre es Luz Marina López. Ante todo quiero felicitar a todos los panelistas que tuvieron una excelente participación. Más que una pregunta, voy a hacer un planteamiento y una pregunta directamente al señor Gabriel Gallego, que es usted. Ayer se nos expuso todos hemos hablado de la necesidad de la inclusión de la diversidad de género, enmarcada precisamente en el género femenino y en la LGTB. Y también se habló de que actualmente, hablando en la actualidad, existe una gran preocupación por los espacios que estos géneros están tomando en la sociedad a nivel nacional, a nivel local y mundial. Yo me voy a enmarcar en algo que comentó el señor Gabriel. Hoy las luchas, precisamente aquí en Colombia, se está hablando de la necesidad
de que las parejas homosexuales tengan derecho a conformar una familia. Yo le planteo a todos los panelistas, eso está bien aceptarlo. Entonces, si hay una gran preocupación también al mismo tiempo futura de la expansión demográfica, que se puede venir en unas 2 o unas 4 décadas, que vamos a tener una población envejecida y además no reproductiva, que es lo que estamos viendo, que puede suceder con la aplicabilidad de las luchas hoy de los LGTB por conformar una familia. Entonces yo me planteo, ¿por qué no trabajar en forma paralela? Darles esos espacios a esas familias de homosexuales y mantener las familias nucleares, que como todos sabemos de que no existe una sola familia nuclear. Si es aquí en Colombia hay una diversidad de unas 26 o 27 tipos de familia. Entonces mi invitación es, ¿por qué no comenzar a trabajar en forma paralela en mantener la familia nuclear y darle el espacio a las familias, a las otras familias de homosexuales, teniendo en cuenta que en los estudios hay más de 26 tipos de familias, incluyendo la familia matriarcal donde se convive la madre soltera? Bueno, ese es mi planteamiento. ¿Por qué no comenzar a trabajar más bien en las cosas en que debemos coincidir y no tanto en marcar las diferencias? Eso es todo. ¿Y qué me puede decir el señor Gabriel al respecto cuando usted habló ayer de en el futuro vamos a tener un problema de expansión demográfica? Una pregunta muy compleja, pero voy a intentar responderte como lo menos como la transición demográfica realmente empezó hace más de 200, casi 300 años. De hecho, en Europa la transición demográfica empezó hace muchos años, 200 años empezó la transición demográfica. O sea, la transición demográfica es decir, disminuye la natalidad y aumenta la esperanza de vida. O sea, cada vez hay menos gente y los que nacemos vivimos más. Eso es como, empezó como esa transición por muchísimos factores. En Colombia realmente nosotros empezamos a consolidar esa transición, hablando del caso colombiano, que es muy parecido al caso mexicano, como un efecto de la posguerra, de los años 50 para acá. De hecho, hay un efecto de crecimiento que nos lleva hoy a que tengamos 50 millones en Colombia, pero estamos en este proceso ya como de lo que llaman la tasa de reemplazo. Es los que nacen con los que se mueran, más los que se van y los que llegan, nos da como un punto como de equilibrio más o menos en la población. Eso mirándolo de largo aliento, yo quiero conectar. Lo que pasa es que los debates que tal vez yo estoy planteando posiblemente aún se ven como variables aisladas y habría que mirar es cómo conectamos eso en un debate global sobre temas de población, familia y estas nuevas formas de familia. Es muy coincidente que en Europa, estoy hablando especialmente de los Países Bajos, coincida la aprobación del matrimonio igualitario con políticas pronatalistas en esos países. O sea, hay una coincidencia. Aprobamos el matrimonio igualitario, en Holanda tiene 15, 20 años y lo mismo Bélgica, pero al mismo tiempo se hace toda una promoción con políticas pronatalistas para que la gente tenga más hijos, se aumentan las licencias de maternidad. O sea, el hecho de aumentar la licencia de maternidad no es un hecho aislado en las políticas demográficas. O sea, hay que conectarlo también. O sea, se aumenta el periodo de que las mujeres puedan tener mayor permanencia con el niño, los padres tienen ya la licencia de paternidad, etcétera, etcétera. Yo pienso que en algún momento de nuestros análisis eso hay que conectarlo todo. Todo eso yo creo que hay que conectarlo y no son piezas como aisladas. Pero también tiene que ver con el efecto migratorio. El hecho de que en Holanda y en los Países Bajos se le pida a los nativos reproduzcanse es una forma también de contener los indeseables. Es decir, no traigamos esos árabes que son tan incómodos y tan indeseables, que usan sus velos y sus cosas, porque yo tengo amigas que viven en Bélgica, ¿cómo se llama la capital de Bélgica? Bruselas, y ellos tienen una profunda incomodidad. Ella, que es una belga pura de esas, así como de hueso colorado, una profunda incomodidad, ella me lo decía, cuando yo voy a una oficina pública y me atiende un árabe, y me atiende una mujer con un velo, que en mi propio país, ella me dice, a mí eso me parece un insulto, y ella es una mujer pro derechos sexuales, pro derechos reproductivos, pero cuando se le mete el tema de la migración, a ella le cambia su rostro. Entonces, hay un tema que yo creo que hay que conectar entre muchas cosas que vienen pasando y que van conectando políticas de familia, nuevos derechos,
nuevas posibilidades de que la gente se pueda anunciar y conformar, pero con otros hechos sociales también muy importantes. Preguntarse hasta dónde las políticas pronatalistas que ya se están comenzando a fomentar, no sé si España también está en una política pronatalista de los nativos, decirle reproduzcanse más, incentivos, etcétera, como lo tiene Bélgica. No, entonces, hay como para cerrar, es que yo creo que debemos de conectar todos los elementos y hacernos preguntas cada vez más complejas. O sea, yo siento que en temas de familia, de organización de la vida doméstica, yo creo que nos tenemos que hacer preguntas más complejas. ¿Cómo conectamos un hecho de que estemos aumentando licencia, un hecho muy importante, con los derechos, pero también, por otro lado, cómo conectamos el tema, por ejemplo, de neuromigración con políticas de pronatalidad? Otorgamos derechos de ciudadanía plena a parejas del mismo sexo, los entramos acá. Bueno, todo eso cómo se está viendo, y hay que ponerlo como unas coordenadas de largo plazo, pero aquí a la compañera. Es que al hilo un poco de lo que dice Gabriel, en España está ocurriendo un fenómeno que está llevando a todos los colectivos feministas, LGTBI y todo el mundo más o menos concernido con el tema de género, y son los vientres de alquiler. Y que está totalmente identificado ahora mismo en España con la identidad gay de clase alta. O sea, Miguel Bosé. Ese tipo de personas están alquilando vientres de alquiler para tener hijos dentro de familias homoparentales, o sea, de familias de gays. Y eso está produciendo una serie de cuestionamientos muy gordos y muy, como decía Siobhan, es el momento de cómo establecer de dónde partimos, desde qué normas debemos partir para entender si eso es bueno o es malo, o sea, es algo positivo o algo negativo para la identidad gay. O sea, para qué sentimiento está provocando en la población española el hecho de que al tener la ley de matrimonio igualitario y al tener la ley por supuestísimo, de derechos por la adopción, haya una especie de intercambio mercantil con el útero de una mujer que es pobre. O sea, que en este sentido la familia homoparental está en una posición hegemónica, son relaciones de poder pura y dura, ha dejado de ser un sector de la población discriminado, oprimido o explotado por una clase o por una identidad más superior, y se está volviendo identidad explotadora y como cosificadora, ¿no?, de identidades que son más pobres. Y ese es un debate muy, muy fuerte en los colectivos feministas y LGTB. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con el lenguaje. Si existe algún tipo de estudio o un aporte o aproximación que nos dé una nueva manera de ver las diversas manifestaciones de la sexualidad humana en una forma de prevenir la violencia. O sea, existen muchos calificativos, el de camionero que usaron hoy, ese no lo había escuchado, pero existen muchos calificativos que tratan de una manera despectiva la expresión de una sexualidad diferente a la que se ha utilizado como la más común hasta normal. ¿Existe algún estudio del lenguaje que diga estas son las aproximaciones para prevenir una violencia? Esa es una. Y otra, quiero hacerla de una forma muy respetuosa, dentro de la psicóloga, que es mi profesión. Quisiera saber si existe, a manera de desatanización, el tener una expresión sexual diversa, ¿existe algún estudio que relacione o compare las
patologías mentales, los trastornos, porque como lo heredamos con el DCM, cuando pertenecía a una patología, ¿existe algún estudio que nos diga que la sexualidad o la expresión de una sexualidad diversa está relacionada con presentar tendencia o presentar otro tipo de, o cualquier tipo de trastorno en comparación con el tener una heterosexualidad? ¿Por qué pregunto eso? Porque existe un pensamiento de que todavía es una perversión o que es algo que no es normal y que el que tenga una diversa expresión sexual está dentro de una población enferma. Entonces quisiera saber si existe algún estudio que correlacione las expresiones sexuales con psicopatología. Muchas gracias. Mira, yo me puedo un poco atrever a decirte algo sobre el lenguaje. Siendo filóloga como soy, el lenguaje es una cosa que ha sido el punto de partida de cualquier estudio que yo he hecho y en principio después hay mucha literatura, hay muchos estudios sobre cómo el lenguaje se convierte en sexista, cómo el lenguaje se convierte en violento, cómo la enunciación puede tener un contenido ideológico y todo ese tipo de cosas. Siempre todos esos estudios vienen desde la crítica feminista, siempre, desde los años 70 aquí. Yo, después de 20 y tantos años de investigar sobre cosas como esta, me da bien la impresión de que el componente ideológico, el componente violento y el componente sexista del lenguaje no es del lenguaje, sino del que enuncia, o sea, del que dice. Por ejemplo, el hecho, como decía yo ayer, si hay colectivos transfeministas en España que se llaman puta maricabollo, es porque saben que la palabra puta no tiene nada de sexista, no tiene nada de violenta, no tiene nada. Es una imagen acústica, es puta, ya está. El contenido de detrás, las connotaciones de detrás se la pone la persona que lo enuncia y la persona que lo escucha. Entonces, es muy difícil descomponer el lenguaje para que no tenga esos componentes, porque eso sería descomponer la mentalidad violenta, la mentalidad sexista o la mentalidad racista de la persona que enuncia. Me acuerdo que hice un trabajo hace muchísimo tiempo sobre qué significaba, por ejemplo, el término, la frase, ella es una profesional, ¿no? Ella es una profesional, esa frase tan absolutamente simple. Bueno, pues yo que partía de unos estudios cognitivistas, empezaba a hacer inferencias y según la persona que lo escuchaba, entendía, ella es una profesional, quiere decir que tiene una profesión, cualquiera que fuera, o ella es una profesional, ella es una puta, en España. O sea, esa frase podía llegar a interpretarse como ella es una puta. ¿Quiere decir que profesional tiene eso dentro? No. Es que el lenguaje no existe, o sea, el lenguaje no tiene ningún tipo de comportamiento si no hay alguien que lo interpreta, alguien que lo enuncia y alguien que lo interpreta. En la interpretación es donde, en ese tránsito, es donde existe el sexismo, la violencia, el machismo, el racismo y todo lo demás. Y no tiene nada que ver con la palabra, tiene que ver cómo se produce la forma de interpretarlo. Entonces, en el caso de las transfeministas que se llaman, por ejemplo, no he traído aquí el manifiesto transfeminista del que se publicó en las jornadas estas de Granada de 2010 porque es muy, muy fuerte, es muy fuerte. Vosotros que sois coños, que sois pollas, que sois putas, venid conmigo que vamos a hacer el manifiesto transfeminista. ¿Por qué? Porque es la forma de desestabilizar al mundo. Es la forma de llamar la atención y de desnaturalizar la idea de que la palabra contiene el contenido. ¿Vale? De nada.
Yo sobre lo que preguntas de los estudios, te diría varias cosas. La primera es que no solo sí han habido, sino que han habido ad nauseam, o sea, han habido miles de estudios que han tratado y que han dicho que han mostrado eso. Se nos ha acusado, por ejemplo, de tener trastornos neuróticos, de tener trastornos psicóticos, de tener trastornos de exhibicionismo, fetichismo, de tener tendencias suicidas, de tener trastornos escopófilos, es decir, de que tienen que ver con todos los regímenes de la visualización de lo erótico. De todo se nos ha buscado correlacionarnos. Entonces yo lo que te diría es, estudios se hicieron y se hicieron por montones. Hay una serie de puntos que sin embargo fueron, digamos que si hiciéramos una historia de la medicalización de lo LGBT, hay una serie de puntos de ruptura importantes que yo mencionaría. Uno son para mí los trabajos de Evelyn Hooker, que por ejemplo una de las cosas que ella dijo es, históricamente muchos trabajos que se han hecho tratando de correlacionar, por ejemplo, diversidad sexogenérica con enfermedad mental, se han hecho en ambientes de prisiones o de hospitales psiquiátricos, y entonces hay un problema fundamental de muestreo. Cuando ella, por ejemplo, a través de un estudiante de doctorado, con una metodología de bola de nieve, empezó a reclutar chicos y chicas LG que vivían simplemente en las ciudades, estudiaban en las universidades y que no estaban recluidos en sistemas como la prisión, el resultado que emerge es un resultado brutalmente distinto. Y es que no estabas ante, digamos, nada que estuviera correlacionado con una cuestión subóptima. Esta es una cuestión que va a llevar muchísimo tiempo. Hay un libro, hay una serie de libros de varias personas que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, narran el largo camino a 1973 y la despatologización de la homosexualidad, que te van narrando distintos momentos en estas controversias. Cuando llega 1973, tampoco creas, por ejemplo, que se da una ruptura contundente. Quedan voces escépticas. Por ejemplo, hay 3 psiquiatras que les llamaban el trío maligno, ya te imaginarás por qué, Bieber, Bergler y Socarides. Porque incluso después de la decisión de la APA siguen diciendo que no, que esto es una enfermedad y siguen insistiendo. Hubo gente que dijo, bueno, no es una enfermedad, pero es una conducta subóptima, y ha sido un enorme trabajo el desmontar eso. Yo te recomendaría, si quieres ver, por ejemplo, la historia de la psiquiatría y los experimentos sobre personas LGBT para tratar de ver si hay patologías, que busques los trabajos de Jack Drescher. Jack Drescher, de hecho, es miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana y ha trabajado muchísimo en la historia de todo lo que fue el tránsito de visiones patologizadoras a donde estamos hoy. Trabaja no solo la historia de la homosexualidad, sino debate sobre lo trans. Tiene un trabajo enorme detrás porque él mismo ha estado en comisiones dentro de la APA. Tiene una visión de primera mano y una de las cosas que ha mostrado es que sistemáticamente todos los resultados que se crearon, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX se han ido cayendo a pedazos. Se han ido cayendo a pedazos y hay de hecho historiadores que han señalado que, por ejemplo, una de las razones por la que la psiquiatría y el psicoanálisis psiquiatrizado de Estados Unidos se volvió tan LGBT-fóbico fue por una cuestión de posguerra. Por una cuestión de posguerra donde eso le sirvió, por ejemplo, al macartismo como una herramienta de persecución de minorías que se consideraban potencialmente extorsionables. Porque claro, si eras homosexual y se sabía eso, entonces te podían extorsionar. Entonces hay gente que ha narrado historias muy bonitas, bueno, sórdidas, brutales, pero muy bien hechas, de cómo se van dando todas esas configuraciones. Entonces sí hay mucho trabajo. Yo lo que te diría es que aguas, porque la manera en la que se formula la pregunta es heredera de esta asociación, donde la demanda de explicación, o en este caso la demanda de lo terapéutico, está volcada a lo LGBT y deja sin interrogar, por ejemplo, lo heterosexual y lo cisgénero, como si allí no cupiera la preocupación por la salud mental, ¿no? Como si solo cupiera la preocupación cuando estás hablando de personas sexodiversas. Y en ese sentido la pregunta es heredera todavía, digamos, de una, y no te estoy regañando, te juro que no,
pero es heredera, digamos, de un sesgo donde lo que es mirado con lupa es lo diverso y no lo hegemónico de alguna manera, como si ahí hubiera que tener un cuidado exacerbado, como si ahí es donde se tuviera que mirar con lupa, y eso tiene una historia, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, incluso se habla del movimiento de la neurodiversidad, supongo que han escuchado el término, también es una reivindicación de diversidades funcionales que en algún momento han llegado a ser catalogadas como disfunciones o problemas de salud de la vida cotidiana. Y también, por ejemplo, se ha tratado de demostrar que hay un mayor índice de personas LGBT que son neurodisfuncionales. Ahora, ese es otro de los campos donde ahora nos estamos peleando, porque de nuevo es esta insistencia de tratar de vincular lo LGBT a lo patológico en un nuevo avatar que trata de ser no disfuncional, pero de nuevo heredamos todos estos esquemas de pensamiento. Entonces, si te lo cuento es porque no tienes ni idea la cantidad de mecanismos que han tratado de encontrarse, incluso mecanismos que tienen que ver con cómo a nivel del desarrollo de un feto, por ejemplo, puedes tener, por ejemplo, lo que se llaman insultos ambientales, o sea, efectos ambientales que afectan al feto, que estarían explicando, y lo entrecomillo, por qué habría mayor índice de conductas no normativas en lo sexual y además conductas criminalísticas. O sea, estoy hablando de mecanismos que se proponen, que parecen propuestos hace 150 años y que fueron propuestos hace 10, 15 años, porque hay una herencia de un intento de asociación, de un intento de alguna manera de construir la diversidad sexogenérica como patológica, como esencialmente patológica, y si ya no es a través de teorías de la degeneración, ahora es a través de la endocrinología, la inmunología, la epigenética, y lo único que te quiero decir es que investigaciones sí que hay muchas, quizás aquí más que revisarlas porque sería abismal. Yo sí creo que lo que te serviría más sería, por ejemplo, una aproximación histórica de cómo se da el proceso de despatologización en Estados Unidos, porque fue emblemático, de cómo se da el proceso de despatologización en la OMS, y de cómo se están dando estas luchas. Y ahí yo te recomiendo el trabajo de Jack Drescher. Es médico, no es historiador, eso es un defecto a la hora de hacer historia, pero de todas maneras tiene una mirada de primera mano. Disfrutando de estos espacios en donde la verdad he resuelto muchos interrogantes, pero también ha quedado otros interrogantes en el aire, en mí, no desde ahora, de hace mucho tiempo. De pronto mi pregunta puede resultar polémica, pero tal vez su respuesta puede resolver esos interrogantes que no son desde ahora ni de estos 3 días, sino de hace mucho tiempo. Lo que puedo entender en estos 3 días y teniendo en cuenta que la homosexualidad es una cosmovisión, es una forma de pensar hasta ahora, ¿no? Porque hay una lucha, ¿verdad? En lo tocante que se ha dado acá, hay una lucha en que se está buscando que prevalezca lo histórico de su evolución por encima de lo natural. Pero teniendo en cuenta eso, quiero hacer esta interrogante. El ser humano, administrador de este planeta, propietario por excelencia de él, ¿podrá a futuro establecer límites a su forma de pensar, aún, por ejemplo, si pone en riesgo su propia existencia? Pero para que no me malinterpreten esta pregunta, quise acomodar la otra, que es, ¿podría verse en el futuro o en un otro siglo, quizás, por ejemplo, minorías de necrofílicos o zoofílicos luchando porque sean aprobada su forma de pensar o su cosmovisión, teniendo en cuenta que estas conductas también son milenarias? Y si se dan estas conductas, es nuestra obligación como seres humanos aceptarlas como realidad social que son. Bueno, para también engrandecer mi perspectiva, quisiera también aplicar del libro de Yoa. Muchas gracias. Fíjate que es una pregunta que surge muy seguido, y es una pregunta que tiene que ver justo con la manera en la que homologamos la homosexualidad, la transgeneridad con otras conductas sexuales. De alguna manera, el hecho de que históricamente todas fueran consideradas
patologías o perversiones, etcétera, ha hecho que estén en una misma bolsa. Yo suelo contestar esta pregunta cuando me la formulan de la siguiente manera. Hay una serie de diferencias importantes, de hecho son fundamentales. De entrada, por ejemplo, las personas trans no estamos tratando de modificar el cuerpo en nadie más. Entonces aquí hay un ejercicio de autonomía y desarrollo sobre el propio cuerpo. Entonces no estamos tratando de afectar el cuerpo en nadie más, hay un respeto fundamental al cuerpo de otras personas. Eso no se da, por ejemplo, en algunas prácticas que estás señalando. En la necrofilia, desde luego que no hay el respeto a un cuerpo ajeno, ¿verdad? De hecho, cuando tú hablas, por ejemplo, de la homosexualidad, a ver, la homosexualidad que consideramos que cabe no es la homosexualidad de alguien que sea pederasta, ¿eh? Estamos hablando de relaciones entre adultos con capacidad autónoma de decidir que están entrando en relaciones consensuales. Y ahí hay una diferencia con la zoofilia, que tiene que ver con, por ejemplo, el tipo de agente que está entrando en la relación. O sea, si piensas que la relación tiene en este caso dos relata, es decir, dos miembros de esta relación, lo que estamos haciendo es una defensa de la libertad de elección cuando los o las que entran en la relación son personas autónomas que deciden voluntariamente tomar una serie de decisiones, ya sea de entrar en una relación una con otra o sobre su cuerpo. Pero aquí lo que está, y nos pueden decir, bueno, ¿no es esta una ficción de un sujeto liberal? Quizás, pero de alguna manera expresa algo que queremos nombrar, y es que estamos reivindicando una serie de sujetos autónomos, conscientes, y que en ejercicio de sus facultades mentales escogen hacer algo que no daña a nadie. Y aquí todo esto se puede problematizar, pero de alguna manera lo digo así, a pesar de que todo lo que digo me lleva a muchos pensamientos de que estoy usando liberalismo político y cosas así, y se podría decir de otra manera, pero no importa. Pero el punto es este: cuando alguien tiene una relación, por ejemplo, con un animal no humano, es una relación esencialmente asimétrica. Es una relación entre un agente moral y lo que en éticas de liberación animal les llaman pacientes morales. Porque desde luego que no tiene una capacidad de decidir autónomamente lo que está haciendo, no tiene una capacidad de autoconciencia, no tiene un lenguaje para expresar un acto consensuado. Desde luego que eso tampoco lo puede hacer un cadáver, y esa es la razón por la cual consideramos que el sexo con niños está también mal, porque consideramos que no han llegado a un punto donde están comprendiendo los actos a los que pueden ser arrastrados por adultos. Entonces no importa si un niño te dice sí o no, eso es irrelevante, porque la razón por la que está siendo tutelado el menor es porque consideramos que aún no tiene la capacidad de tomar una decisión razonada. Entonces aquí la asimetría que yo trazo, y que es una asimetría que a mí me parece muy fuerte, es: estamos defendiendo las decisiones de personas autónomas y que en pleno uso de sus facultades mentales y que en plena autonomía y conciencia de sus actos entran en relaciones que no tienen efectos sobre terceros. Y aquí, si alguien me dice, porque además hay una discusión sobre qué es efecto sobre terceros, si alguien me dice que le horroriza ver a dos hombres o dos mujeres agarrándose de la mano por la calle, perdón, pero eso se puede responder también. O sea, finalmente el espacio público es un espacio de pertenencia a todos y todas. Entonces yo te diría, ahí es una simetría fundamental, y ni modo, me salió el ficcionalismo liberal, pero todo sea por una respuesta sucinta. Buenas tardes, muy agradecidos con la información que hemos recibido sobre este tema, y la reflexión a la que hemos llegado y que se ha repetido es sobre la poca información o conocimiento que en realidad tenemos sobre el tema de diversidad sexual, y ha quedado en evidencia. He tratado de armar mi pregunta de una forma lógica, pero lo voy a hacer así. El doctor Gabriel utilizó ahorita una expresión que habla sobre la moral, de cómo se ven las cosas o las prácticas transexuales, homosexuales en nuestra sociedad colombiana. Si vamos a un hogar donde un niño dice que tiene una tendencia homosexual, todos se escandalizan.
igualmente lo ven como una enfermedad todavía. Entonces digo esto porque ilustra claramente esa situación de desconocimiento. Llego a este encuentro con muchas expectativas. De hecho, una de las expectativas más grandes que tenía era encontrar estas sillas llenas. Desde la actividad suya, de la doctora Leonor y del doctor Francisco, y como estudiante de la Universidad Simón Bolívar en psicología, ¿cómo podemos contribuir desde la academia, de cada uno de sus campos de trabajo, para acercarnos más a esta comunidad educativa, para interesarla más en un tema que evidentemente es urgente que conozcamos en pro de la mejoría social, de evitar muchas cosas en el futuro? ¿Cómo salirnos de ese caldo o de ese escenario de desconocimiento, de choques morales, de creencias espirituales, religiosas, sacar esas ideas acá en lo científico y profesional, pulirnos en eso desde cada uno de sus áreas de trabajo, transmitirnos a nosotros ese conocimiento para que nosotros, como futuros profesionales o como docentes, impactemos de una forma positiva en la sociedad en la cual estamos viviendo? Bueno, yo cojo el micrófono porque, bueno, en principio es una cuestión que siempre, por lo menos en mi caso, está siempre presente. O sea, yo quiero decir, yo cuando voy a mis clases, yo a mis alumnos y a mis alumnas siempre les digo, yo estoy aquí porque quiero cambiar el mundo. Sé que no voy a poder, pero quizás de un grupo de personas que sean 40, pues a lo mejor 3 terminan cambiando de perspectiva en algún momento. No, el proponerse metas muy grandes es siempre puede ser una forma de tener una insatisfacción constante. Porque es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente, es muy difícil. Creo que, tal como en algún momento dije, creo que la única manera de cambiar la mentalidad de la gente es que la gente esté en contacto con la diferencia. O sea, que esté en contacto con la diferencia. Siempre digo, por ejemplo, en mi caso, una anécdota totalmente personal, vamos, de mi vida. Yo tengo un sobrino que es de padre divorciado, el padre es mi hermano, y que tiene una madre que era la esposa de mi hermano, ahora es la ex esposa, que ahora mismo está viviendo con una mujer porque ha salido del armario. Mi sobrino no tiene ningún problema, ninguno. Al contrario, quiere que no lo tengamos nosotros. Cuando llega a mi casa me habla muy bien de Laura, muy bien. Y me dice, pues con Laura estoy aprendiendo a jugar al baloncesto, estoy aprendiendo pues me hace pasteles que mi madre no sabe hacerme, o está pendiente de mí mientras mi madre se va a Pilates, o no sé cuánto. Porque mi sobrino ha terminado teniendo una inteligencia emocional mucho mayor que nosotros, los que somos sus tíos y sus tías. Y en ese caso, en ese sentido, quiero decir que es un niño que posiblemente tenga cierto desarrollo, bueno, más o menos diferente. Su madre, con la que nosotros nos llevamos bien, porque nosotros no creemos en los matrimonios como posesión, ni como luego dramas, en los divorcios, ni nada por el estilo, sino que nosotros nos encontramos todos, su madre, su esposa, mi sobrino, mi hermano, mi padre, su novia, en fin, ese tipo de cosas. Pues en una de esas mi sobrino me dijo, la madre de mi sobrino me dijo, fíjate lo que le ha pasado a Hugo. Hugo tenía en ese momento, me parece que 5 años. Resulta que Hugo tenía en su clase a un niño negro, que en San Fernando, donde yo vivo, es totalmente raro.
muy raro. Y entonces me dice la madre, pues resulta que en una de estas le digo a Hugo, ¿y qué tal fulanito? Que no sé cómo se llamaba. Y dice, muy bien, mamá, es muy amigo mío, vamos a ver si podemos quedar para jugar a la PlayStation, o no sé cuánto, no sé qué, para arriba, abajo, no sé qué. Dice, y en algún momento yo mencioné, digo, algo de negro, ¿no? Y me dice Hugo, mi sobrino, mamá, él no es negro. ¿Por qué? Porque no conocía la diferencia. Había tratado al negro antes de saber la categoría. Y por lo tanto no sabía que era negro. No se había parado a pensar que la diferencia de piel, de color de piel, era una diferencia categórica social. Y exactamente así se podría terminar con ese racismo y esa necesidad de diferenciarse o de ser hegemónico o de ese tipo de cosas, manteniendo relación emocional, afectiva con la diferencia. Cuanto más diferentes sean las personas dentro de los grupos, más fácil será considerar que la diferencia es lo normal. Si es que la diferencia es lo normal, lo que es anormal es la identidad identificada en un código solo. Porque no somos iguales, no somos iguales. Seremos iguales ante la ley, pero en cuestión de identidad no somos iguales. Bien, yo quería simplemente continuar lo que mi compañera Leonora ha esbozado, es decir, que las instituciones favorezcan espacios de encuentro multidisciplinares sobre estos asuntos es muy importante para cambiar los discursos, para empezar por lo menos a introducir cierta inquietud, por lo menos en el ámbito académico y más allá del ámbito académico, en la medida en que este tipo de foros se pueden trasladar fuera. Pero lo principal, antes que el cambio en los discursos, es el cambio en los cuerpos y en las visibilidades. Y esto se hace de una manera insensible en el espacio familiar, en el espacio escolar, a través de una impregnación casi física, con la diferencia, con la coexistencia en espacios institucionales que están organizados pensando en la diversidad sexual. Ese cambio en los cuerpos, ese cambio en los cerebros, es mucho más importante que el cambio en los discursos. Es mucho más importante que el cambio en los discursos, sin negar la importancia que el cambio en los discursos y que las instituciones facilitando la transmisión de nuevos discursos pueda tener, ¿no? Voces las universidades privadas que las públicas. La Universidad Atlántica es muy silenciosa, me refiero en el país. Aquí lo hace mucho la Universidad del Norte y esta universidad, muchos asuntos. Y me parece que las universidades tienen una labor social muy importante y es poner esto en la agenda pública y en la agenda de debate. Nosotros llevamos 20 años en la Universidad de Caldas, en Manizales, poniendo el tema en discusión y en agendas y en debates y en cosas. Ahí vamos, porque me parece que es muy importante continuar, sobre todo porque la universidad es el lugar realmente, digo yo, en una sociedad como las nuestras, privilegiado para hablar de lo que la sociedad no quiere hablar. Y hablar y poner los temas en debate donde hay mucho silencio y donde hay muchas cosas. Son las universidades, yo pienso que la fuente realmente donde se puede hablar de la diversidad, la diferencia.